el tema de células eucariotas, procariotas. Vamos a ver a detalle de qué estructuralmente y funcionalmente se compone. Si da tiempo, hacemos un breve repaso de lo que hicimos ayer, ¿correcto? Si hay dudas, mandan un mensaje y vamos respondiendo sus dudas. Cuando nosotros hablamos de células procariotas, hablamos que eran organismos unicelulares, que no están compuestos por varias células, que tenían una reproducción asexual, que ya se divide para formar dos nuevas células. Hablamos que las células procariotas vienen a ser las bacterias, las arqueas. Y estas células procariotas van a contener una membrana plasmática. Estas células procarióticas van a contener también unos flagelos, ribosomas, un núcleo, citoplasma, va a tener unos pilis, una cápsula, una pared celular. Entonces, cuando hablamos de célula procariota, nos referimos exactamente a las bacterias. Estas también tienen, al igual que las eucariotas, una membrana celular, pero su comportamiento es totalmente diferente. Esta membrana plasmática, que delimita el contenido de la célula, a un compartimiento interno. En algunas células plasmáticas, en algunas células procariotas, la membrana plasmática puede ir al interior, puede plegarse dentro para formar un complejo de membranas dentro del metabolismo de la célula. Luego, ustedes están viendo ahí en el dibujo que tiene una pared celular que recubre a toda la célula. Estos flagelos que estamos viendo ahí, como dos cilios bastante largos, como dos cordones bastante largos, son fibras largas que van a proyectarse de la superficie de la célula. ¿Pero para qué es esto? Porque estos flagelos van a venir a dar la propulsión, el movimiento a estas células procariotas. Son importantes en la locomoción. ¿Correcto? Y también van a tener esos pilis que va a servir para adherirse a otros organismos. Se llaman pilis o fimbrias. Entonces, va a permitir que a través de eso puedan unirse a otros organismos. ¿Todo bien hasta aquí con célula procariota? Bien. Entonces, fíjense que la célula procariota también contiene en su interior los ribosomas, donde ahí se encuentra el ácido ribonucleico. Y estos van a sintetizar los polipéptidos de la célula. Toda esta célula es más pequeña que la célula eucariota. En una escala, estamos hablando que una célula
procariota es una décima de una célula eucariota. O sea, es una parte de 10, de 10 que correspondería a una célula eucariota, una décima. El ácido ribonucleico viene a ser el ARN. Hablamos ayer que el ADN era el ácido desoxirribonucleico y el ARN viene a ser el ácido ribonucleico. Poco a poco yo voy a ir explicando y ustedes van a ir entendiendo todas sus preguntas. Igual vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Entonces, este material denso al interior de la célula bacteriana contiene a los ribosomas, donde se encuentra el ARN, que es el ácido ribonucleico, y también proteínas que van a sintetizar polipéptidos dentro de esta estructura. Toda célula necesita una fuente de energía para poder funcionar, ¿correcto? Entonces, estas células procariotas también contienen gránulos de almacenamiento para lípidos, que los lípidos son grasas, ¿no? Compuestos fosfatados, también azúcar, glucógenos, para servir de energía para la célula, para el funcionamiento de la célula. Bien, voy a explicar nuevamente lo que es célula procariota. ¿Ya? No voy a explicar nada de eucariota hasta que quede comprendido lo que es procariota, para que ustedes puedan entender de forma correcta y puedan diferenciar. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a repetir lo que es célula procariota. ARN es el ácido ribonucleico, donde se está dentro de la célula. En los ribosomas. Bien, vamos a repetir nuevamente. Tenemos dos diferentes tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Por el momento solo voy a hablar de las procariotas. Hablamos que las procariotas contienen una sola célula. Las procariotas van a tener una división asexual, porque ellas se van a dividir a la mitad de su núcleo para originar otra nueva célula y así tener dos células diferentes. O sea, dos células diferentes pero con idéntica información. Esa es su reproducción asexual, que ellas se dividen para dar lugar a otra nueva célula. Son pequeñas, corresponden a 1 a 10 del diámetro promedio de la célula eucariota, una décima. Procariotas, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, donde está el material genético, está en una zona llamada área nuclear, que ustedes están viendo ahí, donde existe el nucleoide. Área nuclear o nucleoide. Está dentro de la célula. ¿Por qué se llama procariota? Porque es antes del núcleo, antes de la formación del núcleo. También nosotros observamos, fíjense en la imagen, una membrana celular, una membrana plasmática.
que ésta va a delimitar el contenido de la célula del comportamiento interno. En algunas células procariotas, nosotros vamos a encontrar prolongaciones de esta membrana plasmática que se plegan hacia el interior y van a formar un complejo de membranas. También nosotros vamos a encontrar una pared celular que va a envolver a la membrana celular. Hasta aquí todo claro. Bien. Ahora también encontramos unos flagelos. Fíjense esos flagelos del lado derecho. Son como unos cordones. Estos van a servir para la locomoción de esta bacteria, o sea, para el movimiento, para que puedan moverse dentro del medio donde se encuentran. Van a ser sus aletas, vamos a decirlo así. También vamos a tener esos pilis que ustedes están viendo, que son los que me permiten unirme a otros organismos. Son como sus bracitos que van a ir a unirse a otros organismos. Esos pilis también se llaman fimbrias. Para la estructura interna, lo que ustedes están viendo ahí, una superficie marrón, café, son los ribosomas. Que dentro de los ribosomas encontramos el ARN, que es el ácido ribonucleico, que algunos estaban preguntando. También vamos a encontrar proteínas. A su vez, estos ribosomas van a producir fuentes de energía y ellos van a almacenar grasas, que son los lípidos, azúcares, glucógeno y compuestos fosfatados para poder tener energía, almacenar la energía para poder moverse. Hasta aquí estamos. Entonces, el ARN es el ácido ribonucleico, a diferencia del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética. El ARN es el que va a participar en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. Son diferentes. Eso es una célula procariota, que serían las bacterias, las archeas. Muy bien. Entonces, comprendido lo que es una célula procariota, sí, lo que sucede es que si activo la voz, puede ser que alguno interrumpa con algún sonido, se le escape el sonido, entonces nos interrumpa la clase. Correcto. Las células
procariotas son exclusivas de las bacterias y las archeas o arqueas. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla sus preguntas antes que pasemos a las células eucariotas. Células procariotas, una sola célula. Células procariotas, asexual. Se dividen. La mitad es un nucleoide, la mitad es su ADN, se copia para otra célula para dividirse y a través de una tener dos. Cinco minutitos para hacer sus preguntas. A ver, estoy viendo aquí, ¿contienen ADN? Sí, contienen ADN, material genético, en el nucleoide. En algunas bacterias va a aparecer disperso en el citoplasma algunos fragmentos de ADN, que son los llamados también, a su pregunta, los plásmidos. Ahí ustedes pueden ver, los plásmidos vienen a ser pequeños fragmentos de ADN con información genética. Eso es un plásmido. Núcleo es la estructura que envuelve al nucleoide. La diferencia entre ácido desoxirribonucleico, que es el ADN que contiene la información genética, es diferente al ARN, que es el ácido ribonucleico, donde se sintetizan las proteínas. En la procariota van a sintetizar en los ribosomas la energía para poder moverse. En esa región donde se encuentra el ARN, el ácido ribonucleico, van a sintetizar lípidos, glucoproteínas y fragmentos fosfatados. Entonces esto va a permitir que exista energía para el funcionamiento de la célula procariota. En cuanto a dimensiones de los ribosomas de las células procariotas, no tengo un
un número exacto de tamaño para decirle, pero son demasiado pequeños, ¿no?